Capítulo 2. ¿Cuál es el galardón de los redimidos? El cielo. Autor Herbert W. Armstrong. Esto tal vez le sorprenda un poco, pero quiero hacerle dos preguntas muy importantes. ¿Escudriñó usted su Biblia para ver si realmente dice que usted va a ir al cielo, en caso de alcanzar salvación? ¿Examinó su Biblia alguna vez para ver qué revela acerca de lo que los redimidos en Cristo habrán de heredar por la eternidad? Dios hace una promesa. Quiero que se entere de una declaración que aparece en su Biblia, y que es, entre todos los pasajes de este maravilloso libro, el menos entendido, aun por aquellos que se precian de conocer las sagradas escrituras. La citada declaración se halla en Gálatas 3, versículos 16 y 29. Fue escrita primordialmente para los gentiles ya convertidos que se hallaban en Galacia. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El cristiano no está todavía en posesión de su recompensa, es un heredero presunto, y lo que heredará, si logra la salvación, es la promesa hecha a Abraham. Cualquiera que sea la recompensa de los redimidos, cualquiera que sea el lugar donde pasemos la eternidad si somos salvos, es una promesa de Dios definida y precisa, la cual fue hecha a Abraham, quien es llamado, en esta misma epístola que fue escrita, para los gentiles convertidos de Galacia, el Padre de los fieles. Si un individuo es convertido, ya sea judío o gentil, sin importar raza, color o sexo, si es de Cristo, viene a ser uno de los hijos de Abraham y heredero de la promesa hecha a éste. Entonces lo que el cristiano va a heredar es lo que fue prometido a Abraham. Si usted quiere examinar su Biblia hasta hallar lo que Dios prometió a Abraham y averiguar cuál es la recompensa destinada para aquellos que sean salvos, prepárese para una tremenda sorpresa. No hay en su vida cuestión más importante, porque tiene que ver con su futuro por toda la eternidad. A pesar de ello, tal vez usted nunca pensó en buscarlo realmente de su propia cuenta, en su propia Biblia. La declaración que leímos en la epístola a los Gálatas, en realidad resume el todo del Evangelio, expresa en forma condensada el propósito y plan de Dios para la humanidad. Su esperanza de vida eterna de salvación depende por completo de lo que se afirma en este pasaje, que ha sido tomado en sentido tan erróneo. Cristo confirmó la promesa. A fin de entender esta importantísima cuestión, veamos lo que está escrito en Romanos capítulo 15 y versículo 8, pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Al traer Jesús un nuevo mensaje, el Evangelio, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Pero, ¿quiénes fueron los padres, y cuáles son las promesas que les fueron hechas? El cielo. Su salvación depende de la respuesta a estas preguntas. Usted puede leer en Hechos capítulo 3 y versículo 13 las inspiradas palabras del apóstol Pedro cuando dijo, el Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Vemos que los padres fueron Abraham, Isaac y Jacob. Si usted es de Cristo, si es cristiano, va a heredar lo que fue prometido. Esa promesa hecha a Abraham es importante. Sea lo que fuere, eso es lo que usted heredará si recibe salvación. El relato de dicha promesa lo encontramos en el libro de Génesis. Empieza en el capítulo 12 de Génesis, versículo 1, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham entra en escena. Primeramente, Dios llamó a Abraham, como se llamaba anteriormente, a salir de la tierra de Babilonia donde vivía, símbolo de la Babilonia espiritual en que vivimos hoy, pues Dios nos llama a usted y a mí a salir de este mundo, de esta Babilonia. Abraham no se valió de pretextos ni argucias. El texto dice, y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Partió a cierta tierra que Dios le indicó, la tierra que ahora conocemos como Palestina. Abraham obedeció. Partió inmediatamente. Sí, usted y yo debemos tener esa misma actitud de obediencia si hemos de heredar, con Abraham, la mencionada promesa. Hoy en día la humanidad no tiene idea de lo que está reservado para los redimidos en Cristo. La herencia que a usted le espera, si se rinde a Dios, como Abraham, excede en mucho a cualquier cosa que su mente haya concebido. Como leemos en primer libro de Corintios capítulo 2 y versículo 9,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La herencia que Dios ha preparado para usted no puede ni siquiera ser concebida por la mente natural de hombre, pero Dios lo revela a nosotros, como se lee en el versículo 10 de este capítulo 2 del primer libro de Corintios, por el Espíritu. Ahora bien, ¿qué le prometió Dios a Abraham? La contestación se encuentra en Génesis capítulo 12 y versículos 6 y 7, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Eterno a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Vemos pues que la promesa fue la tierra de Palestina como herencia, la tierra prometida. Continuemos leyendo en Génesis 13, versículos 14 y 15, y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La tierra donde se hallaba Abraham era la tierra de Canaán que ahora llamamos Palestina. Esa, entonces, es la tierra prometida. Pero ¿por cuánto tiempo? Para siempre. La donación de la herencia va a ser una donación eterna, la cual de necesidad implica vida eterna. Si alguien hereda una porción de tierra, la escritura tiene que describir los lindes exactos de la propiedad. Se da en esta escritura tal descripción de la tierra que esperamos heredar, Génesis capítulo 15 y versículo 18, en aquel día hizo el Eterno un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, desde el Nilo en Egipto, hasta el Eufrates en el cercano oriente. Todos hemos tenido oportunidad de ver los mapas que se publican en diarios y revistas, de manera que sabemos dónde está dicha tierra, y estoy seguro de que todos sabemos que no está arriba en algún lugar en los cielos, sino precisamente sobre la tierra. Si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa, y la promesa de herencia eterna, es la tierra de Palestina, desde el Nilo hasta el Eufrates, aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a poner nuestra confianza en su palabra y no en las fábulas de los hombres. Hay que agregar aquí que otros pasajes bíblicos indican que el territorio del reino de Cristo habrá de extenderse y esparcirse hasta incluir finalmente toda la tierra. Vea Romanos capítulo 4 y versículos 13. Obediencia antes de recibir la herencia. Al hacer esta pregunta a Abraham, Dios la condicionó sobre obediencia. Abraham obedeció. Primeramente, dejó su tierra nativa, sus amigos y familiares, sus antiguos hábitos y maneras de vivir. Abandonó todo y se fue al lugar que Dios le indicó. Una vez más Dios condicionó las promesas sobre obediencia. A Abraham se le ordenó sacrificar a su único hijo Isaac, y una vez más él no se detuvo a razonar, a poner excusas, o rebelarse. Él obedeció. Dios no tomó al hijo, meramente quería la buena voluntad de Abraham de obedecerle, en fe y por medio de la fe. Vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo a sus discípulos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos? Mateo capítulo 5 y versículo 12, y, porque dijo Cristo, en solo unos cuantos versículos antes, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 5, van al cielo a recibir su galardón algunos de los redimidos, los perseguidos. Véanse versículo 11 y 12, mientras que los mansos heredan la tierra. Cero se contradijo Jesús. El apóstol Pedro fue inspirado a escribir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, engendrar de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Primer libro de Pedro, capítulo 1 y versículos 3 y 4. Dense cuenta de lo que significa el galardón o recompensa de los redimidos, la herencia de los verdaderos cristianos, está reservado en el cielo. Allí es donde se guarda en el momento actual. Pero, los cristianos han de ascender al cielo para recibir su galardón. Jesucristo lo explica en el libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Cuando Cristo venga del cielo la segunda vez, traerá la recompensa de los redimidos consigo. Aunque ahora está temporalmente reservado en el cielo, Jesús llevará el galardón de los santos, de los cristianos, a esta misma tierra. El profeta Daniel escribió, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7 y versículo 27. Jesús no dijo que los cristianos heredarán su galardón en el cielo. Más bien, la recompensa, la autoridad, un oficio de poder en el reino de Dios, se está reservando temporalmente en el cielo porque allí es donde está Jesús. Pero esta será llevada a la tierra donde Jesús premiará a sus santos en el reino de Dios con funciones de gobierno y autoridad sobre las naciones. Pero ahora veamos si después de que Abraham hubo obedecido, después de que fue puesto a prueba y hallado fiel, hubo algunas condiciones adicionales a la promesa. Leamos Génesis capítulo 22 y versículos 15 y 18, y llamó el ángel del Eterno a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora fue incondicional. Abraham había hecho ya su parte en este pacto, y por eso, ahora todo aquel que quiera, cualquiera que sea su nación de procedencia, puede venir y tomar de las aguas de vida, gratuitamente, porque Dios ha mantenido su promesa, y Cristo, la simiente prometida ha venido. Sí, la promesa es ahora absolutamente cierta. ¿Por qué? Porque, como leemos más adelante en Génesis capítulo 26 y versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Una vez más permítaseme decir que el pecado es la transgresión de la ley, la misma ley espiritual, fundamental, eterna que Adán transgredió cuando pecó, y las mismas leyes y mandamientos que Abraham obedeció y guardó mucho antes de los sacrificios y ritos de Moisés, haciendo posibles todas las bendiciones que tenemos hoy, tanto materiales como espirituales. Ahora recuerde que Isaac y Jacob también fueron incluidos en los padres, de manera que estas mismas promesas fueron hechas también a ellos. Nótese que en Génesis capítulo 26, versículos del 1 al 3, dice, y se fue Isaac a Abimelech, y se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y de nuevo hallamos que la promesa fue hecha a Jacob, según aparece consignada en Génesis capítulo 35 y versículos 9 y 12, apareció otra vez Dios a Jacob, y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Aún los gentiles por nacimiento, vienen a ser, por medio de Cristo no solamente simiente de Abraham, sino también israelitas adoptados espiritualmente. Las promesas fueron hechas a Abraham, Isaac, y Jacob y a su simiente. Sus descendientes son israelitas, no gentiles. Se tiene la idea errónea hoy en día de que el cristianismo es una religión gentil, pero Jesús dijo claramente, la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4 y versículo 22. O como lo escribió el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego, o gentil, Romanos capítulo 2 y versículo 10.
la promesa del cetro mediante la cual Cristo y la salvación fueron prometidos, fue a la casa de Judá, cuyos integrantes fueron llamados judíos. La Biblia revela que el pacto y las promesas pertenecieron solamente a Israel, por lo que leemos en Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los cristianos son herederos de la promesa. ¿Cómo habrían de ser bendecidas entonces todas las naciones por medio de estas promesas? Para los gentiles nacidos en Galacia, Pablo dijo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3 versículo 29. Ahora permítaseme preguntar, ¿qué esperanza tiene cualquier gentil, que no ha venido a ser israelita por adopción espiritual, mediante Cristo? Absolutamente ninguna. A los gentiles en Éfeso, Pablo escribió, según dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. Este pasaje no refleja que el cristianismo sea una religión gentil, no indica que el nuevo pacto sea un pacto con los gentiles. Cuando estos efesios eran gentiles, antes de ser israelitas por medio de Cristo eran extranjeros a los pactos de la promesa y estaban sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Pero veamos ahora el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 19 agrega, así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Oh, qué glorioso e incomparable privilegio! ¡Qué honor tan grande el ser miembro de la familia de Dios, de poder llamar al eterno Creador nuestro Padre! Para el no convertido, Adán es su padre humano y Satanás su padre espiritual. Pero, por medio de Cristo, Abraham viene a ser nuestro Padre en la carne, y Dios nuestro Padre espiritual. Porque leemos en Gálatas capítulo 3 versículo 7, sabed por lo tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Por eso es que Abraham es llamado el padre de los fieles, ya sean judíos o gentiles. Otra vez en Romanos capítulo 8 y versículo 14 se nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, hijos, concebidos ahora, que llegarán a ser hijos nacidos al tiempo de la resurrección, cuando hereden el reino de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios, es una gloriosa afinidad de familia. Tan magnífica herencia supera a cualquier cosa que su mente haya concebido. Ningún hombre ha ascendido al cielo, excepto Cristo. Cristo no dijo, que iríamos al cielo, para estar con él allí. Por lo contrario, expresó, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo mismo. Después de que cumplió su misión, se fue de nuevo al cielo, de donde había venido. Pero dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Juan capítulo 8 y versículos 22, y también capítulo 13 versículo 33. También dijo, y si me fuere al cielo, vendré otra vez. Juan capítulo 14 y versículos 2 y 3. Sí, Cristo volverá a la tierra. Cuando Él venga, cuando esté otra vez aquí tal como lo prometió, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, aquí en la tierra, vosotros también estéis. Y en Mateo 25, empezando con el versículo 21, leemos que, cuando Jesús retorne como Rey de Reyes y Gobernador de todas las naciones de la tierra, dirá a los salvados, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El reino de Dios es la familia de Dios, la cual tendrá dominio sobre las naciones, aquí en la tierra. Entrar en, heredar, el reino de Dios es un destino tan tremendamente glorioso, que la mente humana no puede concebirlo, y nuestra herencia, como miembros divinos de la familia misma de Dios, será esta tierra, como posesión eterna.
¿Qué tiene de malo esta tierra? Absolutamente nada, excepto el pecado, o sea la rebelión hacia Dios y hacia sus leyes espirituales y eternas que conducen a la paz, la felicidad y el gozo. La felicidad y el gozo, gloriosa condición que usted habrá de heredar, no se trata de una ubicación geográfica, es una condición espiritual. En el feliz mundo de mañana no habrá pecado, no habrá murmuradores, ni ladrones, ni mentirosos. Piense en ello. No habrá Satanás, ni cerraduras en las puertas, ni cárceles, ni hospitales, ni orfanatos. No habrá rivalidad, ni guerra, ni enfermedad, ni pobreza, ni hambre, ni escasez. ¿Cuándo heredaremos las promesas? Ahora permítaseme preguntar, ¿cuándo habremos de heredar estas promesas? ¿Cómo las heredaremos? Recibió ya Abraham su recompensa, heredó ya las promesas. Primeramente, consideremos las inspiradas palabras de Esteban, el primer mártir cristiano, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, porque Pablo quería partir y estar con Cristo, porque dijo Pablo a los filipenses, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses capítulo 1 versículos 23 y 24, puesto que Pablo sería sepultado al morir, porque dijo que estaría con Cristo, advierta que Pablo no indicó hacia dónde iría ni cuándo estaría con Cristo. Aquí no hay palabra alguna que mencione el cielo, tampoco hay nada que indique que estaría con Cristo inmediatamente. Entonces, ¿por qué tanta premura respecto de la partida del apóstol Pablo? Para comprender lo que todo esto significa, vamos a leer otra escritura donde Pablo indicaba que estaba listo para partir. En segundo libro de Timoteo capítulo 4 y versículos 6 y 8 el apóstol escribió, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En estos versículos Pablo explica lo que quiere decir estar con Cristo. No espera recibir su recompensa en el momento de su muerte, sino que al contrario sabe que le aguarda una corona de justicia que el Señor le dará en aquel día. ¿En cuál día? En el de la aparición de Cristo, el de su segunda venida. En Isaías capítulo 40 y versículo 10 se menciona el mismo día. He aquí que el Eterno el Señor vendrá, su recompensa viene con él. Consulte también Apocalipsis capítulo 22 y versículo 12. Pablo escribió a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 1-7. En este momento es cuando los muertos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Deuteronomio 1 versículo 2. Los muertos no han estado con el Señor durante estos miles de años, sino que han estado aguardando el momento futuro cuando se despertarán del polvo de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire. Este es el momento en que, según primer libro de Corintios capítulo 15 y versículo 52, los muertos serán resucitados incorruptibles por el poder del Espíritu de Dios. Esta es la primera resurrección. Ahora la declaración enigmática registrada en Filipenses resulta muy clara. Él quería seguir viviendo por causa de los filipenses que lo necesitaban como maestro y apóstol, si bien personalmente a veces deseaba ser rescatado de sus problemas por la muerte a fin de aguardar la resurrección y estar con Cristo. Por eso consideraba que morir sería mejor para él. En la muerte no hay conciencia del transcurso del tiempo. Eclesiastes capítulo 9 y versículos 5, 6, 10, y también Salmo 146 versículo 4. Para el que muere, el próximo momento es la resurrección. Esteban pagó con su vida por haber pronunciado estas inspiradas palabras que consigna la Escritura en Hechos capítulo 7 y versículos 2 y 5, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd,
el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y de allí, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, Palestina, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Dios no le dio a Abraham ninguna herencia en esa tierra, mas le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham nunca recibió la prometida herencia, aunque la promesa de Dios fue incondicional en virtud de la obediencia de Abraham. Pero continuemos. Leamos ahora en Hebreos capítulo 11 y versículos 8, 10 y 13. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Note esto cuidadosamente. Abraham meramente habitó en la tierra que iba a recibir después por heredad, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Abraham, Isaac y Jacob, los padres a quienes las promesas fueron hechas, murieron en fe, sin haber recibido las promesas. A través de todo el Nuevo Testamento usted lee que los cristianos que se convierten en hijos de Abraham a través de Cristo no son ahora, en esta era, dueños de la herencia, sino herederos que aún no ha recibido posesión de su herencia. Ahora bien, porque hasta hoy no ha heredado Abraham la promesa, puesto que la herencia eterna de la tierra constituye las mejores promesas del Nuevo Testamento, y puesto que el mensaje que Cristo proclamó como confirmación de estas promesas fue el Evangelio del reino de Dios, se infiere que la tierra, el territorio de la promesa que Jesús vino a confirmar, es el territorio que será ocupado y gobernado por el reino de Dios. Nuestra herencia es el reino de Dios. Pero ese reino, dijo Jesús, no es de este mundo, de esta era. En su gran profecía acerca de las noticias del mundo de hoy, de las guerras mundiales, y de los cataclismos mundiales de nuestro siglo XX, Jesús dijo, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Levítico capítulo 21 y versículo 31. El reino de Dios va a gobernar al mundo. No está establecido todavía, pero ahora está ya muy cerca, y es más tarde de lo que usted cree. En Lucas 19, Jesús relató la parábola de las minas porque los discípulos creían que el reino de Dios iba a ser manifestado inmediatamente. Se representó a sí mismo como el hombre de ilustre nacimiento que se fue a un país lejano, el cielo, a recibir el derecho para dirigir el reino, y volver, indicando que dicho reino sería establecido y tendría dominio sobre todas las naciones, a su segunda venida. Pero hay aún otra razón por la cual nosotros no podemos heredar el reino en esta era presente. Primer libro de Corintios capítulo 15 y versículo 50, nos lo dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ningún humano puede heredar el reino. El reino de Dios no es un reino humano, no hay seres humanos en él, es un reino divino, el reino de Dios. Jesús explicó esto a Nicodemo, y el relato lo encontramos en Juan capítulo 3 y versículo 3 y 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Era difícil para Nicodemo entender eso, y no son muchos en la actualidad los que pueden entenderlo. Jesús continuó, y dijo que a menos que el hombre naciera del Espíritu, no podía entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Sí, todos nosotros nacimos de la carne, por lo tanto, Jesús dijo, somos carne. Sí, carne y sangre, que no puede heredar, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, dijo Jesús, Espíritu es. Cuando seamos nacidos del Espíritu, entonces seremos Espíritu, palabras textuales de Jesús. Volvamos ahora a la declaración de Pablo consignada en primer libro de Corintios capítulo 15 y versículos 50 y 51. Esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. La carne es corruptible, sujeta a envejecimiento y deterioro, hereda la incorrupción. Las cosas espirituales y los seres espirituales son inmortales. Nunca cambian, nunca se envejecen, son siempre y eternamente nuevos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora ponga toda su atención. Todos seremos transformados. La palabra transformado significa cambiado de una substancia a otra, de una composición a otra. En un momento, continúa Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, no los que estén con vida en el cielo, sino los muertos serán resucitados, no descenderán del cielo, sino que serán resucitados incorruptibles, y nosotros, la generación que esté entonces con vida, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Resurrección de entre los muertos. Ahora empezamos a ver por qué Abraham y sus hijos a través de Cristo no han recibido todavía su galardón prometido. Pero sigamos adelante. Nosotros no podremos tomar posesión de esta herencia eterna hasta que recibamos vida eterna. ¿Y cuál es nuestra única esperanza de heredar vida eterna? La resurrección. Quizás esto le sorprenda, pero permítame leérselo de la Escritura inspirada. El apóstol Pablo ha estado en el cielo. Cuando examinamos cuidadosamente segundo libro de Corintios capítulo 12 versículos 1 y 7, se patentiza que la persona quien fue llevada en una visión al tercer cielo fue el apóstol Pablo mismo. En el capítulo 11 del segundo libro de Corintios, Pablo nos relata sus sufrimientos y persecuciones. En el capítulo 12 nos empieza a exponer algunas de sus experiencias espirituales. Note que en los primeros 7 versículos se utiliza la primera persona singular 12 veces. En el primer versículo, Pablo dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esto se aclara en segundo libro de Corintios capítulo 12 y versículo 7, donde Pablo explica: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo comienza a referirnos su visión en el versículo 2, donde dice: conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo hablaba de sí mismo, fue arrebatado hasta el tercer cielo en visión. Este tercer cielo es donde está el trono de Dios. La visión era tan vivida y tan realista que no podía, en aquel momento, averiguar si fue llevado corporalmente al cielo, o si simplemente lo estaba contemplando en su mente. Pero la palabra de Dios nos provee la respuesta. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan capítulo 3 versículo 13. Pero, ¿por qué hablar de ver el tercer cielo andando por las ramas utilizando la expresión conozco a un hombre? Pablo nos da la respuesta en el segundo libro de Corintios capítulo 12 y versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Pablo simplemente no quería que otros pensaran de él como de algún personaje grandioso y exaltado. Hablando indirectamente, conozco a un hombre, recalco este punto. Note en el primer libro de Corintios capítulo 15 y versículos 12 y 18, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, a menos que haya una resurrección de entre los muertos, también los que durmieron en Cristo perecieron. Los muertos en Cristo han perecido para siempre a menos que haya una resurrección de entre los muertos. Así que, Abraham, Isaac y Jacob están muertos. Y, a menos que haya una resurrección, que sean levantados de sus sepulcros, ellos han perecido para siempre. Abraham supo de Cristo, y Jesús dijo que Abraham se regocijó al ver su día. Y hablando de Abraham y la resurrección, Cristo dijo, según está escrito en Mateo capítulo 22 y versículos 31 y 32,
Pero respecto a la resurrección de los muertos, note que Jesús está usando esta ilustración para comprobar la resurrección. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Este pasaje muchas veces está tergiversado para tratar de probar que Abraham no está muerto, que se fue a recibir y ha recibido ya su galardón prometido, y que nunca será resucitado. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dijo Jesús, Dios es el Dios de los que viven. Abraham murió, Dios lo dice en la Biblia, y murió muchos siglos antes de Cristo, pero vivirá otra vez a través de la resurrección de los muertos. Recibiremos el premio cuando Cristo vuelva, cuando recibirán Abraham y los que han venido a ser sus hijos, por medio de Cristo, el galardón prometido. Cuando ocurrirá la resurrección, leemos en primer libro de Corintios capítulo 15 y versículos 50 y 53 que en ese mismo instante, los cristianos que estén con vida, serán transformados de mortales a inmortales, al sonar la última trompeta. Muy bien, veamos ahora primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, no fuera de Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos que la resurrección ocurrirá a la segunda venida de Cristo, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores para reinar y gobernar sobre todas las naciones de la tierra por primera vez. Cuando Él venga, Abraham y sus hijos en Cristo serán resucitados a inmortalidad, a heredar el reino, un gobierno que, encabezado por Cristo, regirá al mundo y cuyo territorio será la misma tierra prometida a Abraham, la tierra de Palestina, desde el Nilo hasta el Eufrates. Y este reino compuesto de seres inmortales, al cual no pueden entrar carne y sangre, gobernará sobre todas las otras naciones de la tierra, naciones integradas por individuos mortales de carne y sangre. Este texto no dice, como muchos suponen, que Cristo se encamina desde el cielo solamente para encontrar a los santos cuando éstos empiecen su ascenso al cielo. No, Jesús dijo: y si me fuere, vendré otra vez. Esas palabras están en el maravilloso capítulo 14 de Juan. ¡Qué gloriosa promesa! Jesús prometió que vendría otra vez a la tierra, y que una vez vuelto, nos recibiría con Él. Os tomaré, a mí mismo, dice el pasaje. Los santos, tanto muertos como vivos, resucitados y cambiados a inmortalidad, se levantarán a encontrarle cuando Él venga y retornarán luego a la tierra. Se encontrarán en las nubes, altura no muy considerable, si tomamos en cuenta que los aviones vuelan a una altura más elevada todos los días. Y en Zacarías capítulo 14 y versículo 4 leemos que en ese mismo día los pies de Cristo descansarán en el monte de los olivos, en Palestina, la tierra prometida, y que aquellos que se encuentren con Cristo cuando vaya descendiendo, estarán donde Él esté, para siempre. Sí, todo lo anterior difiere mucho de las fábulas de nuestros días, pero esa es la verdad de la palabra de Dios. El premio no es el cielo, y Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5 y versículo 5. Eso es parte del Sermón del Monte, y ciertamente todo cristiano debe creer el Sermón del Monte. Entonces debemos creer, si somos cristianos, que lo que los redimidos en Cristo heredarán, es la tierra, no el cielo. Jesús claramente dijo: nadie subió al cielo. Juan capítulo 3 versículo 13. David fue un hombre según el propio corazón de Dios. David tiene la promesa de estar en el reino de Dios, gobernando sobre Israel, bajo la dirección de Cristo, cuando Él gobierne a todas las naciones. Pero el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: David no subió a los cielos. Hechos capítulo 2 y versículo 34. El hombre más sabio que ha existido, fue inspirado divinamente para escribir, como parte de la palabra de Dios, la siguiente sentencia: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra.
Proverbios capítulo 10 y versículo 30. Creo que muchos de ustedes han leído dichas escrituras. He ahí el incuestionable, así dice el Señor. No hay absolutamente ningún pasaje en toda la Santa Biblia que prometa el cielo como el premio que habrán de heredar los redimidos. Y a pesar de ello, la mayoría de la gente ha cegado en cierta manera su mente a estas positivas y claras declaraciones del Todopoderoso, y negligentemente, sin objetar nada, ha aceptado como verdad la idea de que iremos al cielo. En Mateo capítulo 25 y versículo 31 y 34 se nos dice cuándo va a ser heredado el reino, cuándo van a recibir su galardón los herederos de las promesas hechas a Abraham, cuándo van a tomar posesión de la herencia, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, el reino de Dios es el lugar preparado. Jesús dijo que él había ido a preparar un lugar para nosotros. También dijo que había ido a recibir para sí un reino y volver, y es entonces cuando se deja escuchar el jubiloso llamado: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros.